¿ok? La primera que fue por medio del doctor Freud, después viene el doctor Adler y después llega el doctor Viktor Frankl, ¿ok? El creador de uno de los 10 mejores libros del mundo, que es El hombre en busca de sentido. ¿Qué es la logoterapia? La logoterapia es esa psicología de alturas que llamamos. ¿Por qué la psicología de alturas decimos? ¿Estamos desacreditando a las otras? No, para nada. Lo único que pasa es llamada la psicología de alturas, porque es la única, o es Viktor Frankl quien rompe el paradigma de todo aquello que se tenía referente a lo que era la psicología, la cual solo veía al hombre constituido en 2 dimensiones: el soma, que es la biológica, y la psique o mental. Viktor Frankl va mucho más allá, y Viktor Frankl nos habla y nos dice que finalmente el hombre está constituido en una forma tridimensional. Quiere decir, en el nivel de la psique, en el nivel espiritual, y lo más importante, el nivel espiritual y el nivel mental. Entonces nos habla finalmente de una ontología tridimensional. Eso es lo que vamos a ver. Yo, en lo personal, todo el mundo sabe, soy instructora de Kabbalah, y bueno, al final del día la Kabbalah para mí es una forma de vida, es una filosofía de vida, y creo que lo más parecido a toda esta filosofía por la cual me enamoré de la logoterapia viene siendo la logoterapia. ¿Ok? La Kabbalah y la logoterapia tienen una resonancia que es maravillosa. Pero va mucho más allá. Hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que viene siendo la autoestima a través de toda esta escuela que se descubre con el doctor Viktor Frankl, la logoterapia. La logoterapia Viktor Frankl comienza mucho antes, ¿sí? A romper todo este paradigma. Él es un psiquiatra maravilloso que hay, y este gran médico se da cuenta que el hombre va mucho más allá, que el hombre simple y sencillamente no puede ser condicionado ni puede verse solo a través de una de sus dimensiones, que es una patología o una enfermedad. Viktor Frankl ve que detrás de esa enfermedad hay un ser humano, y eso es lo que él busca, eso es lo que él ve, y rompe todo ese paradigma con todo esto. Empieza todos sus estudios, se separa de su maestro, que fue también Sigmund Freud, tiene otra separación después de con Adler, y empieza él con esto, con esta investigación, con todo esto. Viktor Frankl era judío, y entonces, bueno, nos encontramos en el momento en el que viene a punto de estallar una Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Él, como judío, va a ser definitivamente también deportado a campos de concentración. A él se le había concedido, a su familia va a los campos, pero a Viktor Frankl, en lo personal, se le concede y se le da una salvaguarda para ir a Estados Unidos, como lo hizo también Sigmund Freud, que también era judío, ¿sí? Pero hay algo que detiene a Viktor Frankl, por lo cual él decide quedarse y ir a un campo de concentración. Es cuando él entra a la casa de sus padres, de los cuales se iba a despedir, y arriba de la televisión de su casa ve un pedazo de mármol roto, en el cual se encuentra exactamente la cuarta letra del alfabeto hebreo, Dalet. Y entonces Viktor Frankl le pregunta a su padre: ¿y qué es eso? Y le dice el padre: es lo que recogí exactamente de la sinagoga que fue bombardeada. Las tablas estaban escritas aquí, y esta es el 4º mandamiento: honrarás a padre y madre.
Y esto hace tomar la decisión a Víctor Frank de quedarse y no tomar esa salvaguardia. Esto lo representa que tiene que ir a un campo de concentración y va a ser tratado igual que lo fueron tratados todos los judíos. Pero es ahí donde él comprueba realmente la logoterapia. Es ahí donde Víctor Frank va a vivir de carne propia todo lo que él había de alguna forma hablado, estudiado y había comprobado. Él ahí por fin lo ve. ¿Qué pasa ahí con Víctor Frank? Víctor Frank ahí simple y sencillamente ve que el hombre es ese ser que está mucho más allá. Qué revolución es esto, ¿verdad? Cada vez que lo veo, bueno, déjenme ver y me voy a quedar yo creo que en un solo lugar, para no estar yo moviendo tanto, ¿verdad? Bueno, Víctor Frank es el hombre que finalmente se da cuenta, ¿sí?, que el hombre es un ser libre ante cualquier condición. El hombre es ese ser que puede decidirse por él mismo. Hay una entrevista que es maravillosa de Víctor Frank, en donde uno de los reporteros le pregunta a él: a ver, doctor, usted dice que el hombre es libre y tiene libertad, sí, para decidir. ¿Así lo es? El hombre tiene la libertad para decidir. ¿Dice lo qué? Y si tiene la libertad para decidir, ¿por qué no puede decidir o no pudo decidir ante un destino inquebrantable que tenía, cuando el hombre tenía que entrar a una cámara de gas? Estaba condicionado y destinado a la muerte. ¿Y cómo decidía él? Y entonces Víctor Frank le dijo: tienes razón, el hombre no podía decidir no entrar a la cámara de gas. Sin embargo, sí era libre para decidir qué actitud tomaba para entrar a esa cámara de gas. Eso es el hombre. Víctor Frank nos habla muchísimo de lo que son los valores actitudinales. Y esa es la actitud con la cual nosotros vamos a enfrentar la vida. La vida está ahí. Y no es ni buena ni es mala. Simple y sencillamente está. Es el hombre quien decide qué es lo que va a hacer con aquello que le toca vivir. ¿Cómo lo quiere vivir? Eso es lo que Víctor Frank nos hablaba. La mayoría de todos se hablaba o se catalogaba al hombre como un individuo. Víctor Frank hace y ve y pone otra propuesta, rompe otro paradigma y nos dice que el hombre es mucho más que un individuo. ¿Qué significa individuo para alguno de ustedes? ¿Qué es? Individual, ¿qué más? Único, ¿qué más? Irrepetible, ¿qué más? ¿Qué será individuo? ¿Amor de carro? ¿Qué más? Bueno, Víctor Frank sí nos habla y nos dice que el hombre es un individuo, ¿sí? Pero es una persona también. El individuo y la persona son dos conceptos totalmente diferentes. La mayoría de la gente ve al individuo como persona, o ese es el concepto que tiene, y no es así. La persona es un individuo, sí, porque efectivamente es un ser individual. Es, finalmente, nos hablamos y lo decimos, es insumable. Es individuo porque no podemos dividirlo. ¿Estamos de acuerdo? No podemos tampoco sumarlo. Es una totalidad. Eso es lo que hablaba él con la ley de la ontología dimensional. Hay veces que el ser humano nos va a dar una proyección de él. Ante la enfermedad, ante el dolor, ante el sufrimiento, podemos ver solo una parte de él.
pero no podemos decir que estamos viendo la totalidad de ese ser. Los médicos, por decir la mayoría, simple y sencillamente, lo único que ven es la patología de la persona, ¿verdad? Si hay una persona que está enferma, y si vamos a decir, es un nefrólogo, lo único que va a ver de esa persona son los riñones. O digo mentiras. Si es un cardiólogo, va a ver ese corazón. Y así. Pero no van a ver a ese ser que sufre, a ese ser que está ahí atrás de él y que tiene esa parte espiritual y esa parte mental también. Víctor Frank es lo que propone, eso es lo que ve. ¿Sí me entienden? En esto forma él 10 tesis de las personas, y la persona, nos dice él, que no es solo un individuo, sino que es insumable. No se puede dividir ni subdividir. Sumar, porque el ser humano es una totalidad. También nos dice que cada persona es absolutamente un ser nuevo. Nos dice que la persona es espiritual. No le compete tener un valor utilitario, sino tener dignidad. Es diferente, ¿verdad? La persona no es fática ni pertenece a la facticidad. ¿Sabe lo que significa fático? Facticidad. Pregunto porque a veces como que no sabemos y no decimos. Y a veces es importante para poder entender los conceptos de lo que hablamos. ¿Alguien sabemos qué es una conducta fática? Bueno, una conducta fática en mi vida es algo que estoy haciendo yo todos los días como algo habitual. ¿Sí? El hecho de que yo me levanto y saludo a alguien, estoy teniendo un diálogo fático. O sea, es algo que a lo mejor ni siquiera lo pienso. Se está dando como parte de. ¿Sí? Y Víctor Frank nos dice que no es eso el hombre. Hay conductas. Nosotros, fíjense bien, una de las cosas que tenemos muchísimo es que por lo general estamos haciendo, ¿sí? La mayoría de nosotros nos comunicamos, hablamos, tenemos diálogos que llamamos instrumentales. ¿Han oído hablar de esto? No, ok. ¿Qué es el diálogo instrumental? Nosotros vemos, aquí no ha oído que están casados y pueden estar con una persona, con la persona que aman, y decir que se sienten muy solos. ¿Cuántas veces yo he oído esto? Que me siento muy sola. ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué si todo el día estoy hablando y platicando y dialogando con alguien? ¿Por qué me siento sola? Porque la mayoría de nosotros, nos decía Víctor Frank, estamos en un diálogo instrumental. Si hay un matrimonio que dice, oye, hay que ir a ver lo de los niños, pagarse la colegiatura, te encargo lo de el agua, lo de... Ese diálogo es un diálogo instrumental, y así, por lo general estamos conectándonos con todo lo demás, ¿no? Pero no tenemos un diálogo existencial. Nunca preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Es más, a mí me llama mucho la atención en consulta cuando entra la gente y tú le preguntas, ¿y cómo estás? Y te dicen, bien. Nunca me dicen, estoy feliz, estoy triste, estoy preocupada, ¡No! Jamás nos conectamos en la existencia. La mayoría vamos sobreviviendo ahí el asunto nada más, ¿no? Y somos seres existenciales. Ahí es a donde nos lleva Víctor Frank, a poner un poquito más de nuestra conciencia en esta existencia que tenemos. ¿Sí? Ojalá que esto les sirva y que puedan incluso comunicarse un poquito más con sus hijos, con su marido, con sus amigas, en esta forma, no solo como lo acostumbramos a hacer. Porque esto, simple y sencillamente, me está devaluando a mí y devalúa al otro.
¿Ok? Entonces, eso significa fáctico y facticidad. El ser humano no somos eso, ¿verdad? Somos mucho, mucho más. ¿Ok? Ahora también nos dice aquí que la persona es yoica, no se va a encontrar frente a la dictadura del hecho. ¿Qué significa esto? Que efectivamente nosotros deberíamos de contestarnos, de actuar en la vida y de ser en la vida simple y sencillamente a través de nuestra experiencia, ¿no? Es algo que no hacemos, ¿qué creen? Se nos olvida tanto. Nosotros siempre estamos a lo que piensa el otro, ¿no? A lo que dice el otro, a lo que etiqueta el otro, a lo que juzga el otro. Y realmente no estamos viviendo el hecho, el superhecho es aquello que me está de alguna forma condenando, ¿no? Que me está poniendo ahí el alto. Y yo siempre estoy ahí, ¿verdad? Casi pocas veces estoy en lo que realmente yo quiero. ¿O no es cierto? ¿No? Claro. Nos dice Víctor Frank que la persona no está determinada por sus instintos, sino orientada hacia el sentido. ¿Por qué nos dirá esto? Pues simple y sencillamente porque no somos, sí somos animales. ¿Y qué creen? Somos animales y Dios nunca se equivoca, nos hizo mamíferos. Animales maravillosos. ¿Qué hace un animal mamífero? ¿Qué es lo que lo hace que lo determinemos como mamífero? Que se amamanta de otro, ¿no? Que se nutre de otro. Entonces, Dios nos hizo mamíferos porque nosotros nos vamos a nutrir con una relación. Perdón, ya me voy para adelante. Nos vamos a nutrir de una relación. Por eso, sí somos animales, claro que sí, pero somos personas también, ¿no? Y lo que nos hace diferente a los animales es que no solo vamos o nos guiamos a través de nuestros instintos, ¿verdad? Sino, simple y sencillamente, razonamos, sentimos, expresamos. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver. La persona va orientada hacia un sentido. ¿Cuál será el sentido en nuestra vida? Víctor Frank nos dice que el sentido en nuestra vida finalmente es la conciencia de poder cambiar nuestra existencia. La logoterapia es la terapia del sentido. Logos es sentido en latín. Entonces lo que nos lleva es a buscar el sentido de mi vida. Y el sentido es algo que se descubre por cada quien. Y el sentido es algo que está en cada momento de mi vida. Ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, la persona está conformada, la séptima. La persona no es solo unidad y totalidad en sí misma, sino que representa un punto de interacción, es dinámica y tiene capacidad de distanciarse y apartarse de lo psicofísico. ¿Qué le va a ayudar a apartarse de lo psicofísico? De lo que le está pasando más allá de lo mental y de lo biológico, el espíritu. El espíritu es esa dimensión dentro de nosotros que, ¿qué creen? Nunca enferma. Es aquella la cual nosotros podemos tomar y podemos encontrar el sentido, el para qué a lo que me pasa. ¿Ok? La persona está conformada tridimensionalmente. Esto la hace espiritual en cuanto que es espiritual, la hace enfrentarse a sí misma. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿a qué me lleva enfrentarme a mí misma? ¿A qué me llevará? A conocerme y a hacerme responsable. Y solo si soy responsable puedo tener libertad, ¿no?
Para ser una persona libre, necesito ser responsable. ¿Ok? También aquí nos dice, la persona no se comprende a sí misma, sino desde el punto de vista de la trascendencia. Ahora vamos a ver qué significa la trascendencia. El hombre está aquí y está llamado a ser trascendente. Y es maravilloso. El hombre solo puede percibir y presentir el mundo superior a través de la fe. ¿Estamos de acuerdo? El animal no es una persona, puesto que no es capaz de trascenderse y de enfrentarse a sí mismo. ¿O no? Claro. Más que eso, el hombre es tan solo en la medida en que se comprende desde la trascendencia. ¿Quién me dice qué es la trascendencia? ¿Cuál es el concepto que tenemos de trascendencia? Cambiar, crecer, ¿qué más? Dejar huella. Dejar huella, ¿qué más? Muy bien. Ir más allá, efectivamente, eso es trascender, moverme, ir más allá. Pero con el sentido de ascender, de crecer. Con el sentido de ascender y de crecer. Muy bien. ¿Me lo puedes cambiar, amor? Vamos a ver qué significa la etimología de la palabra, que es así, ¿no? La trascendencia se refiere efectivamente a ir mucho más allá de algún límite, ¿ok? O superar restricciones de un determinado ámbito. Trans es ir de un lado a otro, ¿no? Es movernos, ¿no? Es romper esas zonas de confort en la cual muchas veces estamos, ¿cierto o no? Es ir a ver mucho más allá. ¿Y a dónde me lleva la trascendencia? ¿Qué es lo que yo tendría que ver más allá de mí? ¿Qué es lo único que me va a hacer trascendente? El otro. El vínculo con el otro. El otro es lo que me va a dar el sentido a mi vida. Por eso, yo creo que una de las formas más fáciles de trascender y de poder encontrar un sentido en mi vida es el altruismo. ¿Ok? Bueno, sí, la palabra es ascender, que significa trepar o escalar, lo que tú decías, ascender. ¿Sí? Y el ser humano estamos aquí para eso. ¿Me puedes cambiar? Ok. Aquí les puse yo esta lámina que me encanta de Thomas Merton, que dice: ¿qué ganamos con navegar hasta la luna si no somos capaces de cruzar el abismo que nos separa de nosotros mismos? ¿Será cierto o no? Bueno, no me puedo mover, ¿no? Esto es algo muy, muy cierto, ¿no? Vamos hasta la luna, pero no nos conocemos. A veces, ¿verdad? Es como paradójico lo que hacemos, ¿no? Hacemos cosas que a veces no entendemos, y creo que finalmente lo más importante que tenemos es el reconocimiento de conocernos nosotros mismos. Eso nos va a llevar a la autovalía, de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, gracias, amor. Viktor Frankl decía, cuando nosotros, él es el doctor Frankl, maravilloso, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Y será cierto o no? Sí. Ante lo irremediable, ¿qué podemos cambiar? Nada. Y todo a la vez, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Finalmente la vida nos pone ahí para trascender. Viktor Frankl nos dice que la autovaloración es el punto de partida para la construcción de una vida significativa. El sentido en mi vida me va a dar finalmente significado.
si encuentro el sentido en cada acción, en cada situación, en cada momento de mi vida, entonces voy a poder trascender. Entonces voy a poder resignificar mi vida. Eso es de lo que se trata, ¿no? Ahora yo les diría, ¿quién de ustedes me dice qué es la autoestima? ¿Quién me voy diciendo, no? Está bien. ¿Qué es la autoestima? El amor hacia uno mismo, muy bien. ¿Qué tanto nos valoramos nosotros mismos? Exacto, el valor hacia nosotros mismos, efectivamente. La autoestima, la verdad de la palabra auto, hablo de mí, ¿no? Y estima es exactamente ese amor, es el ver, el valorarme, el saber quién soy. Porque la mayoría ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿no? ¿Me puedes cambiar la voz? La logoterapia me dice que la autoestima viene siendo, ¿verdad? La etimología auto en griego es por sí mismo, estima viene del verbo evaluar, valorarse, así es que la estima es una autoevaluación y estima que debemos tener para con nosotros y que implica varios aspectos, pensamientos, percepciones y modos de actuar de nosotros. ¿Ok? ¿Le das la vuelta? La autoestima es el sentido del amor. Eso es la autoestima. Entender el sentido del amor. ¿Me pasa más adelante, no? La autoestima nos dice que es la percepción emocional que tenemos de nosotros mismos y que implica cuidado y amor hacia sí mismos. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué tan seguido hacen ustedes esta práctica? ¿Cómo se cuidan? ¿Qué tanto se dan? Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Queremos estar bien con otros y en el mundo no podemos estar bien con nosotros mismos. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Por ejemplo, comer saludablemente, hacer ejercicio, es una de las condiciones primordiales en la sana interacción con los demás, es estar en unidad y no arriba y no abajo, y no inferior y no superior. Que ahí, ¿qué estaría yo? Si yo no tengo una autoestima sana, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a ver a las personas de un modo vertical, ¿no? Uno arriba y yo abajo quizá porque me siento menos, ¿no? Y si me lo siento al menos y yo arriba, ¿cómo lo veo? De la misma forma, vertical, ¿verdad? ¿Y cómo tendría que ir? ¿Qué me decía a mí? Víctor Frank, que tiene que ser el encuentro con cualquier persona. El encuentro tiene que ser de una forma horizontal, de mutualidad, de entendimiento, de amor. Esa es la forma en la que yo me debo de conectar con mi prójimo. ¿Sí? Y esa es la forma en la que lo tenemos que hacer. Pero si yo no tengo mi autoestima clara, ¿qué pasa conmigo? No lo voy a poder hacer. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente, tengo que cambiar, tengo que ser consciente de lo que soy. La autoestima es la autovalía. Vamos a ver un video que para mí les va a caer muy en claro un poquito de lo que es la autoestima. Y luego me comentan qué ven aquí. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I
could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see you. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here, this is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensan? ¿Qué se quedaron pensando con este video? Nosotras mismas muchas veces nos vemos, hay algo que no nos gusta, es que no estamos criticando, pero la otra gente nos ve diferente. Entonces yo creo que nosotras mismas luego uno misma como que se critica. ¿Qué más vieron? Gracias, Betita, sí. ¿Qué más vieron? Que siempre nos vemos nuestros defectos, pero no nos vemos nuestras virtudes, lo que es una belleza. O sea, nos vemos feas, pero no nos vemos feas. Nos vemos feas, pero no nos vemos bonitas. Fíjate nada más. Que somos el peor juez de nosotros mismos. Somos el peor juez de nosotros mismos. ¿Qué más? Efectivamente, Mari, gracias. ¿Qué más? Que no nos valoramos. Que no nos valoramos. Aquí lo triste es que simple y sencillamente no nos reconocemos, diría yo, ¿no? No sé quién soy. Si yo no sé quién soy, ¿qué le puedo dar al mundo? ¿Qué puedo ofrecerle yo al mundo si no sé ni siquiera qué tengo? Confusión. Confusión. Confusión, la mayoría de nuestras vidas están así, ¿no? En una confusión. La mayoría de nosotros nos encontramos ahí. ¿Y la confusión qué es? ¿Qué hace la confusión en mí? Me angustia. Me angustia y al angustiarme me da ansiedad. Y ahí voy para la neurosis corriendo, ¿no? Pero rapidito. ¿No? ¿Por qué?
¿Se dan cuenta de tan importante entonces es la autovalía con todo lo que hemos visto? ¿Se dan cuenta cómo es importante tener conciencia de mi autoestima? Es un video muy fuerte, porque es un video muy fuerte que puse, pero es muy hermoso. Creo que nos hace reflexionar mucho, ¿no? En nuestro día a día. Nos ponemos frente a un espejo y solo criticamos. Ojalá y algún día aprendiéramos a ver también lo hermoso que el otro ve en mí, ¿no? Eso sí cambiaría muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿le puedes cambiar algo? Vamos a ver dónde comienza la autoestima, ¿ok? El origen de la autoestima, el desarrollo de la autoestima va a comenzar desde que el bebé nace, quiere decir desde el primer, bueno, ni siquiera desde el primer momento, desde que es concebido el bebé. Desde ese momento comienza la autoestima. Ahí el bebé va a sentir si era amado o es rechazado. Y a lo largo de todo el embarazo igual, ¿no? Desde ahí empieza la construcción de nuestra autoestima. Desde ahí nuestras células empiezan a recibir esa información. Y esto va a ser mucho con lo que nosotros vamos a comportarnos. Finalmente, desde que el bebé nace y depende del trato, el cariño y el respeto que se le va a dar al niño, ¿no? Claro. El bebé cuando nace, simple y sencillamente, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a generar autoestima al bebé? Amor. Si hay amor, si hay cuidado, si hay respeto, si hay... Empezamos a crear finalmente un niño sano, con una autoestima sana, ¿no? Pero si no es así, empiezan los problemas, ¿no? Porque empiezan los condicionamientos, empieza a haber finalmente la distancia con mi verdadero ser. ¿Ok? Empiezo a crear una imagen que no es la mía. ¿No? Empiezo finalmente a comportarme como espera y cree el otro y no yo. Entonces, el niño se nos dice que es como un barro suave, donde puedes grabar todo lo que quieras, pero ¿qué creen? Esas marcas se quedan en la piel y se quedan en el alma. Entonces hay que ver cómo voy a moldear ese niño, ¿no? Estas cicatrices siempre se van a quedar dentro del corazón y nunca se borran. Se nos dice que la autoestima del niño depende solo del amor de sus padres. Lo que es que sientan, la autoestima del niño no depende del amor que sientan sus padres por él, sino del amor que el niño perciba de sus padres a él. ¿Qué diferente es, verdad? Eso es algo. ¿Quién de ustedes que tiene niños chicos le pregunta a su niño cómo se siente de amado? ¿Quién lo pregunta? Nadie, ¿verdad? Es tan importante. ¿Tú sí? Qué bueno, desde chiquito. Qué bueno. Qué bueno. Eso es bien importante, que nosotros podamos finalmente también amar. Y lo más importante, no solo eso, es ver que el otro realmente se siente amado, ¿no? A nosotros nos pasa mucho, cuando en lo personal me pasa mucho. Yo voy al asilo, llevo con mis abuelos que los amo, bueno, no saben cuánto. Pero no basta lo que yo los ame, lo que yo sienta. A mí lo que me llena de satisfacción y de trascendencia, lo que me hace sentir realmente bien, es cuando ellos me inspiran
expresa y me dice una y otra vez: yo sé cuánto nos quieres tú. Hay una abuelita ahí que vemos que era Tina y Agustina, una viejita de 92 añitos. Todos los días lloraba por ese hijo que la abandonó y que nunca quiso volver a ver. Y todos los días lloraba. Agustina tuvo una fractura en la cadera a los 92 años, tuvo una cirugía terrible, pero bueno, es una abuelita con una voluntad de sentido, con una fortaleza maravillosa. Ahí va, ya va caminando. Pero Agustina no tiene una cuestión económica, un peso no lo tiene. Por lo tanto, había que buscar un fisioterapeuta que pudiera dar una terapia, porque si no, Agustina se quedaba confinada en una silla de ruedas. Ella no quería. Entró en una depresión terrible, y yo creí que Agustina se moría. Y no, bueno, se consiguió, gracias a Dios, llegó una persona de gran corazón, una fisioterapeuta, y yo se la soy. ¿Yo qué? Ahí, yo dije: estate bien, vas a estar bien, Agustina, va a venir ya alguien que te va a dar la fisioterapia y te tienes que levantar y tienes que hacer. Y me dice: pero sí va a venir, pero yo no tengo dinero. No importa, va a venir. Ya la conseguimos. ¿Quién la consiguió? Ya me moví, ya la conseguimos, ya va a venir. ¿Ok? Ya vino. Bueno, es maravilloso ver, ¿sí?, que Agustina ahora está en medio del patio con todos, ¿cierto, no, Paola? Se ríe, va, ahora llego, la abrazo, me besa, y le digo: Agustina, le digo, ¿cómo estás? Muy bien, porque te tengo aquí, me dice. Y ya no me menciona para nada al hijo. Mis hermanos: no, ya sonríen, ya me entendió que esas eran sus circunstancias, no las podía cambiar, pero ante una situación ella cambió y decidió valorar lo que tenía. Esto es lo que tenía, esto es lo que me puede hacer feliz. Y de verdad eso es bien importante. Dentro de la logoterapia, mucho de eso se va. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, la autoestima, ¿le cambias por qué? Gracias. La autoestima es la reputación que adquirimos de nosotros mismos. Podríamos decir que entonces es la columna vertebral, ¿no?, de todo aquello que podemos llamar como un desarrollo psicoemocional, ¿no? Cuando nosotros de veras le hemos dado a un hijo eso, lo vemos cada momento. Lo vemos cada momento. Cuando el hijo ha tenido realmente esto como una columna vertebral, esa autoestima bien cimentada, lo vemos desarrollar, lo vemos ser trascendente, lo vemos ser maravilloso. Yo, por decir, digo, a tu hijo no lo conozco, pero sí conozco a Juan Pablo. Y Juan Pablo, por decir, es un chico que va en la búsqueda de la trascendencia, ¿no? José Pablo todo el tiempo está viendo cómo va a ayudar, cómo va a dar, cómo trabaja, cómo es altruista, cómo... Eso es lo que a él lo mueve, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pues ahí vemos una autoestima sana. Vemos que de verdad ha estado ahí ese amor puesto. Eso es maravilloso, ¿no? De alguna forma. Entonces, vamos a ver lo que viene siendo. ¿Pero te das cuenta, amor? Los seres humanos recibimos estímulos positivos o negativos, afectos, cuidados, rechazo y descuido. Nos vamos formando de una visión predominante del mundo desde los 2 años de edad en adelante. ¿Qué pasa de los 2 años de edad en adelante? ¿Qué pasa? Fíjense bien. Cuando el bebé nace, se percibe como parte de la madre. Él no se ve como un individuo, se ve como parte tuya. ¿Ok? Cuando va creciendo, empieza a darse cuenta de que es un individuo, despuesito de los 2 años, cuando comienza ese control de esfínteres. Freud nos habla de varias etapas.
La primera etapa la llama Freud, la etapa del placer, porque la teoría de que viene siendo la etapa que llamamos bucal o la etapa que tiene que ver con la calma de la ansiedad con lo que es la boca, ¿ok? Simple y sencillamente, cuando un niño nace, ¿cómo se va a tranquilizar el niño? Cuando le das, cuando lo amamantas, ¿no? El niño va a llorar, va a estar en angustia, va a sentir la ansiedad cuando tiene hambre, ¿sí? Y el estímulo por el cual él va a sentir esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad va a ser cuando se pega al pecho de la madre, ¿no? Es cuando el niño no solo siente el amor, también siente la contención, también siente la seguridad, también siente... Entonces esto hace que el niño vaya ahí perfectamente, ¿no? Incluso vemos que a los chupones, ¿cómo se les llama en inglés? Pacificadores, ¿no? Porque se los ponemos al niño y el hecho de esta etapa bucal, de esta situación del niño, de la boca, de mamar, de succionar, va a darle tranquilidad, ¿sí? Cuando un niño se fija, después viene la otra que llamamos, que Freud decía la etapa NAD, que es cuando el niño va a percibirse como un individuo y empieza con el control de esfínteres, ¿ok? En ese control de esfínteres es terrible, terrible. ¿Por qué? Porque es un gran esfuerzo, es un gran logro lo que el niño va a hacer, ¿sí? Ahí empezamos mucho a condicionar la autoestima. ¿Por qué? Porque el niño está empezando a darse cuenta que es parte de mamá. Regular este cuerpo, poder tener aquí ese control, cuesta mucho. Y vemos que muchos que hacen, ¿cómo que hacen es? Que cuando el bebé va y lo sientan en la vasija, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que aprender a hacer el baño, ¿no? Y va el chiquito y ahí se sienta. ¿Pero qué pasa? Se pone nervioso, se pone tenso y no sale la pipí. Porque así nos pasa, ¿no? Está media hora, tiene las pompis marcadas ahí, y entonces ya la mamá por fin puede sentir ahí pene, lo quita al chiquito y le dice, ok, ya, si no al ratito vienes. Y cuando ese bebé se relaja, ¿no es cierto? Sí. Claro, así nos pasa. Y entonces, ¿qué hacen con ese bebé? Va una nalgada, ¿no? Eres un cochino. ¿No dicen eso? Eres un cochino, mira nada más. Te voy a castigar. Te voy a... ¿Cierto o no? ¿Qué hacemos ahí? Simple y sencillamente empezamos a golpear y acabar una autoestima, una autovalía de nuestro hijo. Porque simple y sencillamente, en ese momento, el niño se siente degradado, lastimado, no se siente con esa capacidad. Y empiezan los problemas en todo lo que va a ser la autoestima. No en ese momento, pero más adelante los vamos a tener. ¿Ok? Vemos nosotros que también los primeros 6 años de vida son muy importantes y son cruciales en la formación de nuestra autoestima y de nuestra personalidad. ¿Por qué? Sabemos que finalmente, ¿qué es la personalidad? ¿Quién me dice que es la personalidad? La forma de ser de cada uno. ¿Sí? ¿Qué más? Es el comportamiento de cada uno de nosotros. Sí, el comportamiento de cada uno de nosotros, podríamos decir, efectivamente, es un comportamiento máscara que usamos con cada persona en diferente situación, ¿no? La personalidad sabemos que no es estática, se mueve, ¿no? Yo puedo tener una personalidad con Carlita, con Rosy,
Y puedo tener otra personalidad con Octavio, otra personalidad con el Señor, otra personalidad con mi hija, otra con... En fin, ¿no? Finalmente ese es el comportamiento efectivamente que tenemos con otros. ¿Sí? Nosotros, de alguna forma, hasta los 6 años, se empieza a formar es crucial, esta autoestima. ¿Por qué? Porque es cuando el niño ¿de dónde aprende? De nosotros, de los papás, de los adultos, ¿no? ¿Cómo se va a comportar él? Como nos comportamos nosotros, ¿no? Hay veces que oímos que dicen, ¿no? Ay, es que este niño, mira, la verdad, yo no sé, te hablan de la escuela y es que se ha portado pésimo, que yo no sé por qué, porque en la casa, no sé por qué se procedía, si en la casa nunca los decimos. No, entonces no. Al final los niños son los reflejos de nosotros, ¿no? Y están aquí y van a ser como nosotros también, ¿sí? Los ayudamos a construirse a ellos. Pero en ese tiempo, en esa etapa, la mayoría o muchos son lastimados. Y de ahí empieza a haber una autovalía débil, una autoestima pequeña que nos va a llevar a limitarnos y a tener dolor en nuestra vida. Nuestra predisposición a interactuar en un mundo seguro, sin peligros, de manera saludable o no, es desarrollada a temprana edad. ¿Ok? Bueno, fíjense bien, les voy a contar cómo funciona esto o qué tiene que ver exactamente esa validación de nuestros padres, ese amor de nuestros padres, ese amor del adulto, del maestro, de todo en unión. Porque no nada más son los papás, también los maestros cuentan muchísimo. Pero yo les voy a decir algo. Hay una historia muy bella, que es la historia de las ranas. Y fíjense bien, un día sale un grupito de ranas por el bosque. Ahí va, brinque, brinque, las ranitas, todas felices porque van todas juntas y bueno, van felices. De repente, en uno de esos brincos grandes, hay 2 ranas en un agujero oscuro, pero hondísimo, y las demás, dicen, se asoman, la ven, y dicen, estas 2 ya se quedaron ahí, pobrecitas. Entonces, las que están abajo, una ranita le dice a la otra, hay que brincar, tenemos que salir de aquí. Y le dicen, ¿tú crees que podamos? Claro que podemos, hay que brincar. Sí, ¿verdad? Sí. Este obstáculo está aquí como desafío, así es que brincan. Y empieza esa ranita que fue la que estaba motivando a la otra y que fue la que pues empezó a la otra rana también a brincar con ella, empieza a brincar y empieza a brincar. Pero de repente oye que las otras ranas le dicen, deja de agotarte, es inútil, no vas a salir, no vas a poder, es muchísimo, no puedes dar un brinco de ese tamaño. No. Y entonces le dice la otra, que brinques, le dice, y la otra sigue brincando, ¿no? Y bueno, él vuelve a oír, la otra conforme le hacía para brincar, vuelve a oír eso, que dejes de brincar, que es inútil, que no vas a salir de ahí, que no entiendes que está demasiado profundo. Llega un momento en que la rana deja de brincar, agotada, se deja caer en el suelo y ahí muere. Y la otra la ve y dice, tengo que hacerlo. Y sigue brincando. Y oía por allá lo que le decía medio, pero él ya seguía brincando. Hasta que en una de esas da un salto y sale de ahí. Y entonces le dicen las otras, ¡oh! ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Muy fácil. ¿Cómo? Si estaba muchísimo, te lo dijimos que era inútil. ¿Cómo? Te dijimos que creímos que iba a ser inútil tus brincos, nunca creímos que fueras a salir. Yo brinqué porque creí que más bien me animaban y me alentaban y dije, tengo que poder.
estuvo abajo, y lo que había arriba, como ella estaba medio sorda, oía los gritos y veía los manoteos, pero lo que ella creía era que le estaban alentando y le estaban animando. Aquí hay algo bien importante. El potencial de las dos ranas era lo mismo, ¿no? Ahí estaba, y estaba en cada una de las ranas que estaba arriba también. Pero el problema, ¿sí?, no fue ni siquiera que uno lo creyó, porque hubo quien la creyó y empezó a brincar e incluso animó a la otra. El problema fue el medio y el entorno, la crítica, la descalificación, la etiqueta que la venció, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Como las ranas, todos tenemos ese mismo potencial de salir, ¿no? Entonces, no nada más, ¿sí?, tenemos que ver, o a veces ser conscientes de nuestra autovalía, sino desplegarlo, dar lo valioso que tengo, apropiarme de eso y dárselo, sacarlo, porque eso es lo único que me va a llevar a salir adelante. ¿Ok? ¿Está empezado? La construcción de la autoestima o amor propio, podría decir yo, es una de las mejores herramientas para desarrollarnos en este mundo y alcanzar en el día a día la felicidad y el éxito, ¿no? Ser consciente de tu autoestima te va a permitir desplegarla, es ser consciente de tus valores, es ser consciente de lo que eres tú, ¿no? Y eso te lleva a moverte. Bueno, hay otra historia que es muy bella también y podemos hacer y entender esto. Cada uno de nosotros tiene una autovalía muy grande. Cada uno de nosotros somos especiales. Somos personas, dijimos, como personas somos individuos, ¿verdad? Dijimos únicos, indivisibles, irrepetibles. Quiere decir que cada uno, ¿sí?, tenemos finalmente esa luz para poder iluminar. Muchas veces nosotros nos perdemos porque nos estamos comparando con otros, porque estamos envidiando lo que el otro tiene, porque nos estamos queriendo hacer lo que el otro hace. En fin, no, cada quien tenemos un talento, tenemos un don, tenemos un sentido de vida que debemos de descubrir cuál es. ¿Y ok? Fíjense bien, había un hombre, ¿sí?, que era albañil, y ese albañil era hermano de uno de los más grandes violinistas del mundo. Entonces, simple y sencillamente, este hombre, bueno, era admirado a lo mejor por muchos. Quizá nadie veía lo que él hacía, pero todo el mundo estaba viendo lo que hacía el hermano. Una de las veces el dueño de la consultora donde trabajaba este albañil le habla y le comenta y le dice: oye, qué maravilloso ser hermano y alguien con tanto prestigio como es tu hermano, alguien tan grande como es tu hermano, ¿no? Y él le dice: sí, pero en ese momento dice: oh, la regué, ¿no? A lo mejor lo estoy como lastimando. Y le dice: pero bueno, así es esto de la vida. A veces es mala la repartición de los talentos hasta en la misma familia, ¿verdad? Y entonces voltea al albañil y le dice: creo que sí, señor, porque fíjese bien, ¿sí?, gracias a Dios mi hermano tiene el medio para poder pagar quien le construya su casa, ¿sí? O sea, finalmente con esto se nos lleva a ver que cada uno de nosotros tenemos una valía, cada uno somos especial.
No todos venimos a hacer lo mismo, pero todos venimos al fin mismo, que es hacer este mundo mejor. No podemos ser o estar siempre viendo lo que el otro es, lo que... No, es importante dejar de ver lo que el otro es admirarlo, sí, pero es encontrarme yo. El trabajo aquí es la búsqueda de quién soy yo. El sentido de lo que yo hago. El amar lo que hago cada día. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Ok? Bien, gracias. Bueno, lo que vemos muchas veces es que aunque nuestras primeras relaciones nos marcan, no nos determinan. El ser humano es ese ser que decide, que elige por lo que decimos. Infancia no es destino. ¿Sí? Esto lo decía Víctor Frank. ¿Y a qué voy? Aquí hace un momento hablábamos, sí, que hay niños que son lastimados, a lo mejor con la autovalía ahí medio desgastada, medio golpeada, medio apachurrada, ¿sí? Pero ¿qué creen? Nosotros no somos lo que hicieron con nosotros. El hombre es ese ser libre que decide hacer con lo que hicieron de él. Eso es el hombre. Nada te determina. ¿Sí? Las condiciones fueron esas. Bueno, sí. Y la mayoría, mucha gente que va a veces con el psicólogo, y entonces, a veces cuando me hablan de me dicen, no, Tete, es que yo, porque, ¿qué te cuento? Mi papá y mi mamá, y entonces yo digo, Tete, es mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá. Pero, wow, párate. ¿Sí? Sí, es que ellos, por eso yo soy así. No, hazte responsable. Tú no eres así por lo que papá o mamá hicieron contigo o te dieron a ti. ¿Estamos de acuerdo? Hazte responsable de eso. Tú eres lo que tú estás queriendo ser en este momento. Tú eres quien te decides, tú eres quien te eliges. Las circunstancias fueron esas, las situaciones fueron esas, pero tú decides quién quieres ser. Por eso se nos dice que como adultos muchas veces decidimos vivir en la etiqueta. Claro, es más fácil, ¿no? La zona de confort, claro. Muchas veces nos volvemos hasta víctimas, ¿no? Claro, nos resulta más fácil. Es bien redituable. Claro. Como que no tengo que moverme. Y en esa actitud y en esa situación me la paso pidiendo a la vida que me responda, ¿no? Cuando soy yo quien tengo que responderle a la vida, no es la vida. ¿Estamos de acuerdo? Se nos dice que simple y sencillamente tenemos que responsabilizar cada uno de nosotros para podernos reconstruir. Es decir, con aquello que ha tenido gran significado en mi vida, poderme resignificar. ¿Ok? No soy lo que hicieron conmigo. Yo hago lo que hicieron conmigo. ¿Sí? ¿Me cambias, amor? Para poder tener una autoestima sana, ¿sí? Voy a tener que tener o conformar algo que es la identidad. ¿Quién me puede decir qué es la identidad o cuál es el concepto que tenemos de identidad? Lo que identifica. ¿Vale? Lo que te va a identificar. Lo que te va a identificar. ¿Qué más? Lo que tú eres. Lo que tú eres. ¿Qué más? Cómo nos reconocen. ¿Cómo nos reconocen? Sí, efectivamente. Bueno. La identidad, la palabra identidad tiene una dualidad. ¿Qué creen? Es una dualidad lo que existe dentro de lo que es la identidad.
no hablo de mí mismo, nada más. Curiosamente hay una parte que hablo de mí, pero como identidad también hablo de otra parte que me va a identificar con los demás, que me hace ser parte de los demás. Un segundito. ¿Nosotros? ¿Alguien perdió este teléfono? ¿De alguien es ese teléfono? ¿No? No. Gracias. Gracias. ¿Sí? Nuestra identidad debe de estar formada, ¿sí?, por 3 conceptos que vamos a ver. Uno es el autoconcepto. ¿Qué será el autoconcepto? Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿Qué más será? ¿Qué más será el autoconcepto? Lo que pienso de mí mismo. Tiene que ver con lo que creamos de nosotros mismos. Lo que pienso de mí mismo. Es la forma de percibirme también yo mismo. La forma en la que me identifico y me percibo yo. ¿Sí? Eso es el autoconcepto. ¿Sí? Y es muy, muy importante. El autoconcepto va muy pegado a lo que es la autoestima. Si yo no me conozco, si no me percibo, si no sé de qué soy capaz y hasta dónde soy capaz, simple y sencillamente no voy a ser tampoco consciente de mis valores. ¿Sí? Entonces el autoconcepto ahí va. Viene lo que viene siendo la autoimagen. ¿Qué sería la autoimagen?